Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Este vídeo lo quiero dedicar a un estilo artístico que es el cubismo, un estilo que cuesta mucho de entender, pero que ya veréis como al final del vídeo lo vais a entender perfectamente. Otra cosa es que os guste o no, pero ya sabemos que sobre el arte no hay gustos, cada uno tiene el suyo. Bueno, pero antes de nada quiero dar las gracias a dos personas que conozco a través de Twitter, no les conozco personalmente, que son divulgadores culturales y han hecho dos hilos estupendo sobre el cubismo de una manera tan sencilla, hablaban de él que dije, esto lo tengo que utilizar yo en mis vídeos para explicar el cubismo. Son Hayes Telemonio y el propio Picasso, Good Picasso. Y bueno, pues desde aquí os digo muchísimas gracias, os voy a poner aquí sus nombres y luego abajo en la información del vídeo también os pondré sus enlaces a Twitter porque la verdad es que gracias a ellos voy a poder hacer este vídeo y explicaros el cubismo. Bueno, el cubismo es un estilo artístico que aparece a principios del siglo XX, es decir, que tiene ciento y poco de años, no tiene mucho más. Y es un estilo que cuesta mucho entender. De hecho, muchas veces me han comentado gente que es que no entiende a Picasso, que no entiende el cubismo, que cómo puede ser eso arte, eso lo puede hacer cualquiera. Y yo vengo aquí acompañada de mis amigos culturales Ayas Telemonio y Cut Picasso para explicaros que no es tan fácil de hacer el cubismo, que tiene su historia mental, que es un estilo basado en una filosofía y en una teoría muy meditada y que tiene su intríngulis. Y eso es lo que vengo a explicar. Y además, no solo hay un cubismo, sino que podemos hablar incluso de hasta 5 cubismos, porque este estilo tiene cierta evolución, que además lo vais a ver porque es súper fácil de distinguir y ya vais a ver cómo al final de este vídeo vais a entender muchísimo mejor. Pero antes de hablar del estilo en concreto, os quiero hablar también de los antecedentes. Y esto es muy importante porque nada aparece porque sí. Siempre tiene algo detrás que lo ha impulsado a que se crea. Y aquí vamos a hablar de tres antecedentes. Uno muy importante que es Paul Cézanne, un artista francés que en su momento, cuando él vivió, no tuvo mucha repercusión porque él vivía aislado en el campo, él pintaba lo suyo, lo que le gustaba y prácticamente hacía bodegones. Ya sabéis que son esas obras artísticas de una mesa con plato, con ciruelas y un pavo ahí para comer. ¿Vale? Esos bodegones, esas naturalezas muertas, es lo que más le interesaba a Cézanne. Y Cézanne, bueno, pues como os digo, él estaba aislado de su mundo y él iba creando su arte. En ese momento no tuvo mucha repercusión, pero sí justo después. Cézanne muere en 1906 y podemos hablar que el cubismo empieza más o menos en ese momento. Se hace una retrospectiva de este autor, empieza a tener cierta importancia y va a influir muchísimo en artistas posteriores. Cézanne no es importante ya por su obra, sino por todo lo que influye en artistas que vienen después que él. Y entre ellos van a estar los cubistas. ¿Pero qué tiene Cézanne para que influya tanto? Bueno, pues tiene dos cuestiones principales. Una es su manera de tratar la perspectiva. Con Cézanne, como lo podemos ver aquí en este cuadro que os estoy poniendo, tenemos prácticamente dos perspectivas. Lo vemos las cosas desde dos puntos de vista diferentes a la vez. ¿Vale? Quiero que os fijéis bien. Yo aquí en el ordenador tengo aquí una obra, la que estoy viendo una mesa, estoy viendo el cajón, o sea, estoy viendo la parte de abajo, la mesa, como si la estuviera viendo desde frente. Sin embargo, también estoy viendo la parte de arriba de la mesa, esa tabla donde están todos los elementos, las peras, creo que son melocotones, el azucarero, el plato, lo estoy viendo. A la vez, si estoy viendo la mesa de frente, si nos ponemos a ver una mesa de frente, hacer ahora mismo, iros a la mesa vuestra de la cocina, poned cosas encima si no hay nada y mirad la mesa justo desde el punto de vista de la tabla, justo de frente. No podéis ver bien lo que hay encima de la mesa, ¿verdad? Bueno, pues Cézanne sí lo hace. Estamos viendo el frente, pero a la vez estamos viendo como si estuviéramos viendo un poquito por encima la mesa. Y por eso vemos todos los elementos que ahí pone él. Y de hecho vemos ese plato lleno de, creo que son melocotones o manzanas, vemos el plato como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Lo mismo pasa con el azucarero y con la jarra. Los vemos de frente, pero a la vez estamos viendo la parte de arriba de la jarra. ¿Cómo es eso posible? ¿Vale? Pues
Esta manera tan extraña de hacer estas dos perspectivas va a influir mucho en los cubistas. Pero también va a influir este color tan extraño, raro que utiliza Cézanne. Este color que no tiene que ver tanto con la realidad, sino que vamos a decir que se lo inventa un poquito. Este color extraño también va a influir en los cubistas. Pero hay otras dos cuestiones que influyen más y son en este momento, en el año 1906-7, se hace también en París una exposición sobre máscaras africanas, ¿vale? Estas máscaras africanas, Picasso las va a ver y se va a quedar cautivado. ¿Por qué? Pues porque son unas máscaras que presentan la fisonomía humana, pero de una manera muy brusca, con unas líneas muy marcadas, y eso lo vais a ver después en las obras de Picasso, cómo le va a influir de una manera directa. Pero además también se va a dejar influir por el románico catalán. Fijaos que estamos hablando en torno al siglo XII, por ejemplo, XII-XIII. Este estilo es un estilo muy lineal que va a utilizar siempre, como los dibujos animados que podemos ver, una línea negra para remarcar el perfil de las figuras. Bueno, pues si juntamos Cézanne con las máscaras negras de África más estas obras, este románico, sobre todo las pinturas románicas de Cataluña, vamos a ver cómo dentro de la mente de Picasso pues va a ir fluyendo todo esto, va burbujeando y va a crear un nuevo estilo. Ese primer nuevo estilo que hace le vamos a llamar el protocubismo o precubismo, es decir, todavía no hemos llegado al cubismo, pero estamos ahí. Y diréis, ¿qué hace esta loca ahora mismo aquí, con la ventana del fondo? Bueno, pues quiero enseñaros una cuestión. Picasso se da cuenta de que si utilizamos la perspectiva normal, la perspectiva, por ejemplo, lineal, que es la que se utiliza para hacer los cuadros más realistas, es, por ejemplo, lo que estamos viendo con este edificio de aquí. Os dais cuenta que todo el edificio tiene ciertas líneas, se ve muy bien con las ventanas, y que van, si hiciéramos una línea, bueno, igual lo hago con el vídeo porque con el dedo aquí no sé cómo marcarlo. Bueno, pues si creamos esas líneas con las ventanas, vamos a darnos cuenta de que todo converge, todo se junta en un punto de fuga que suele estar a lo lejos y en pequeñito. O sea, es decir, los primeros balcones que estamos viendo aquí son mucho más grandes que los balcones que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque están más lejos y los vemos más pequeños, ¿vale? Esa es la perspectiva lineal. Lo que está cerca lo vemos más grande. De hecho, mi cara, estáis viendo mi jeta, muchísimo más grande que un edificio, que evidentemente el edificio es mucho más grande que mi cara. Pero lo estáis viendo más grande porque estoy más cerca. Pero además también tenemos la perspectiva aérea, que es lo que expliqué con Velázquez. Es decir, si nos fijamos al fondo, podemos ver los árboles y si os fijáis bien, hay al fondo unas montañas, pero no las distinguimos bien porque están las nubes y las vemos de color azulado. Esa es la perspectiva aérea, es decir, lo que está al fondo está evidentemente más pequeño, pero también está más difuminado y en tonos azulados, porque estamos viendo el aire que hay entre medias. Bueno, pues esta perspectiva, la lineal y la aérea, que tanto costó a toda la historia del arte conseguirla, la van a romper. Los cubistas van a decir que no les hace falta. Bueno, pues una vez que ya deciden que quieren romper con toda la perspectiva lineal y aérea que conocen hasta este momento, no os creáis que empiezan a pintar así porque sí y empiezan a pintar de una manera según les convenga. No, todo esto tiene un estudio previo. De hecho, una de las obras más importantes de este precubismo son Las señoras de Aviñón, que se pinta en 1907. Vale, quiero que sepáis que hay 800 bocetos de esta obra. Es decir, Picasso no pintó lo primero que se le vino en gana y de la manera que le dio la gana, no. Hizo un estudio previo. ¿Qué es lo que hacen en este momento? Analizan, estudian lo que quieren plasmar, lo dividen y como en un espejo roto, que es lo que estamos viendo en Las señoritas de Aviñón, lo plasman en el también. ¿Qué es lo que estamos viendo en realidad en este tipo de pinturas? Pues estamos viendo cómo, por un lado, la influencia que he dicho antes de esas máscaras negras en Picasso, que lo podemos ver perfectamente en Las señoritas de Aviñón, que dos de ellas tienen, bueno, parece que se han puesto dos máscaras de las que vio Picasso en su día en la exposición. Y además también cómo intenta
a la vez plasmar una misma, en este caso son unas personas, una mujer, desde puntos de vista diferentes. Lo que hace es mezclar planos y sombras para crear lo que él quiere. Como os he dicho, no es algo que lo haga a la primera, sino que hay un estudio previo bastante interesante. ¿Cómo lo hacen? Pues analizan, como he dicho, lo que quieren pintar, lo descomponen en diferentes planos y luego eligen los planos que quieren crear o que quieren que aparezcan en el cuadro y los mezclan. Así es como se hace este precubismo. Así, de esta manera, se crea una nueva visión de la imagen. No estamos viendo a las señoritas de Aviñón como estaban delante de Picasso posando para él. Las estamos viendo como él las quiere pintar. Pero aquí Picasso no está solo, no se le ocurre a él solo. Picasso es una persona que suele trabajar con otros artistas, de hecho tiene digamos, su grupo de amigos, de artistas en París, y aquí en este precubismo está continuamente trabajando con Braque, con George Braque. De hecho, hay muchas de las obras que casi no sabemos diferenciar cuáles son las de Picasso y cuáles son las de Braque, porque no es que se copien, es que trabajan juntos. ¿Vale? Luego cada uno hace su obra, pero en realidad están investigando a la vez y están investigando lo mismo, con lo cual es normal que al final sus obras se vayan pareciendo. Después de este precubismo, el paso natural es el cubismo analítico. ¿Por qué? Pues como hemos dicho antes, al principio, y lo siguen haciendo, ellos analizan el objeto que quieren plasmar. Puede ser una mujer, un desnudo femenino, o puede ser un bodegón, o puede ser una fábrica, como por ejemplo la fábrica de Horta del Ebro, ¿vale? Que es esta obra que tenemos aquí. Entonces ellos lo que hacen es analizar el objeto que quieren plasmar y como se hacían en el precubismo, lo analizan, lo estudian, lo descomponen en diferentes planos, eligen qué planos quieren coger, lo mezclan y es lo que pintan. De hecho, sabemos que esta fábrica, la puerta que pinta ahí en medio de la fábrica no está ahí, está al otro lado. O sea, esa fábrica está pintada desde atrás, que es de donde la quería pintar Picasso porque le gustaba más esa visión. Sin embargo, también quería pintar la puerta de delante. Y la pinta ahí. Y los demás dirán, pero Picasso, es que ahí no estaba la puerta. Y Picasso dirá, sí, es que no me importa. Es que yo lo que quiero es pintar como yo quiero pintar esa fábrica, como yo veo esa fábrica. Además, tampoco los tejados de la fábrica concuerdan con la realidad, con lo cual se crea una fábrica nueva. Como he dicho antes, la importancia de este estilo es que hace que el arte se despoje de la realidad y que pinten como quieran pintar aquello que están pintando. Y claro, estos artistas siguen evolucionando y pasamos al cubismo hermético, ¿vale? No se quedan ahí, ellos siguen investigando, van más allá siempre, no se quedan anclados en un estilo. Y vamos a pasar a este estilo hermético que hace que fragmenten tantas veces un mismo objeto que al final casi llevan a la abstracción. Por ejemplo, esta mujer con mandolina la vemos, estamos viendo a la mujer, estamos viendo a la mandolina, la estamos viendo como incluso uno de los senos o los dos senos, cómo la está tocando, pero lo fragmenta todo de tal manera que al final nos cuesta verlo más. Y de hecho tiene otras obras que son más complejas todavía. Por ejemplo, hay una obra que se llama Mayolí, que significa mi bonita, mi belleza, vamos, se la dedica a su novia del momento, a Eva, se llama así, que tienen que poner Mayolí, o sea, es decir, claro, estamos hablando de que Picasso está en París, entonces lo escribe en francés, porque no se entiende lo que hay. Casi llegan a lo abstracto, pero si nos fijamos bien, siempre vamos a ver que hay algo de figuración, porque de hecho Picasso jamás se pasó al abstracto, no le gustaba, él no le interesaba la pintura abstracta, siempre quería plasmar algo en concreto, plasmar un objeto, pero a su manera. Lo que pasa que en este momento, en el cubismo analítico, lo trocean todo de tal manera, además eliminan el color, si os dais cuenta son casi todo en tonos grises, marrones y además utilizan el negro para esas rayas, esas líneas para separar los diferentes fragmentos.
¿os acordáis lo que os decía de las figuras del románico catalán? Aquí es donde se va a ver la influencia de esa línea gruesa negra que es la que separa los fragmentos. Entonces, claro, se convierte en algo tan casi abstracto que necesitan poner algún elemento de alguna palabra para que se sepa bien lo que están plasmando. Y por eso se llama cubismo hermético, porque al final se encierra tanto en sí misma la obra de arte que casi nos cuesta ver lo que están intentando plasmar. Bueno, y el arte sigue su evolución, el cubismo sigue su evolución. Picasso y Break siguen investigando y siguen creando cosas nuevas. Y se inventan una cosa, un estilo, una técnica artística, mejor dicho, que ahora mismo la tenemos completamente, vamos, que es que me juego un brazo a que todos habéis hecho un collage en vuestra vida, a que sí, ¿vale? Pues eso no se había hecho nunca. O sea, hasta hace poco más de 100 años nadie se le había ocurrido poner un elemento que no fuera pintura en un cuadro. Se había pintado de muchas maneras diferentes, incluso habían llegado a la abstracción, es decir, habían pintado como les había dado la gana, pero siempre estaban utilizando pintura. ¿Qué es lo que hace Picasso en este momento? Bueno, pues él quiere plasmar una especie de silla en un bodegón. ¿Y qué es lo que hace? Pues coge la rejilla de la silla, del asiento de la silla, lo recorta y lo pega en la obra de arte. Ya no solo vale con la pintura, sino que además pega lo que le da la gana. Esa fue la primera vez, pero luego utilizan cartón, utilizan arena, utilizan cuerda, utilizan papel de pared, de pintado, utilizan papeles de colores, utilizan lo que quieren, lo pegan en el lienzo y crean el collage. Hasta este momento, hasta 1912, no se había creado el collage. Sin embargo, ahora nosotros en el colegio hacemos collage desde bien pequeñajos. Seguro que todos vosotros habéis hecho collage alguna vez. ¿Vale? Pues en este momento el cubismo les lleva a investigar y a crear estas nuevas técnicas, porque si hasta el momento el cubismo les había hecho alejarse del objeto, es decir, no tenía que ser fiel al objeto, ahora también les había hecho alejarse y deshacerse de las técnicas artísticas. Hasta este momento, una obra de arte, una pintura, era eso, pintura. Aunque fuera abstracta, pero era pintura. No había más que pintura en lienzo. Nada más, pintura y lienzo. Sin embargo, se atreven a empezar a pegar cosas y no va a parar. El arte desde ese momento va a cambiar y el collage se sigue haciendo a día de hoy como una técnica más artística. Bueno, pues vamos a seguir con la evolución del cubismo, pero para ello necesitamos a otras dos personas, a Juan Gris y a María Blanchard, que María Blanchard era española, aunque tiene un apellido que parece que es extranjero. Bueno, pues estas dos personas trabajan con Picasso y con Break y van a evolucionar el cubismo hacia el cubismo sintético. Vale. ¿Y qué significa eso del cubismo sintético? ¿Qué es la síntesis? Bueno, pues la síntesis o sintetizar es crear algo con, digamos, trozos o elementos diferentes, juntarlos y crear. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a ver en las obras de arte? Bueno, pues muy fácil. Ellos van a utilizar formas geométricas de color para crear formas y crear sus obras de arte. Y es que si estáis viendo las obras que tengo yo ahora mismo delante, se ve perfectamente cómo a través de figuras geométricas como cuadrados, rectángulos, triángulos, incluso óvalos y círculos de color, crean esos objetos y ese arte. Hacen al revés que el cubismo. Realmente no fragmentan, como hacía el cubismo anterior, no fragmentan en diferentes trozos para crear algo, al revés, utilizan diferentes trozos para crear y juntar algo, ¿vale? Es como justo el contrario, ¿vale? Si nos fijamos, también tiene mucho que ver con el collage, porque es como esos elementos que utilizaba Picasso y Break, que utilizaban trozos de colores de papel para crear elementos y formas, bueno, pues digamos que se eliminan esos papeles de colores y directamente utilizan el color. Es decir, el cubismo sintético une fragmentos para crear. El cubismo anterior fragmentaba para crear. Esa es la diferencia. Bueno, pues estamos llegando a la Primera Guerra Mundial, que como sabéis
es desde 1914 a 1918. Y esta guerra tan cruenta va a tener una influencia directa en este grupo de artistas. De hecho, va a hacer que se separen y que cada uno continúe creando, pero de una manera diferente. Y bueno, pues esto es el cubismo. ¿Qué os parece? ¿Os ha quedado claro? ¿Os lo he explicado bien? Espero que sí. Habéis visto que no solo hay un cubismo, sino que en realidad hay 5, que todo tiene un porqué, que no es pintar por pintar, que estudian y analizan y trabajan mucho de manera teórica para luego plasmarlo en sus obras y que esos 5 tipos de cubismo al final simplemente es una evolución natural que se da de esas investigaciones y de esas teorías que ellos van creando. Y bueno, pues espero que os haya servido para poder entenderlo mejor, para que no rechacemos el cubismo ni tampoco el arte contemporáneo. Y vuelvo a repetir, muchísimas gracias a Good Picasso y Ajax Telemonio por darme la oportunidad de poder crear este vídeo basándome en sus hilos de Twitter. Bueno, pues nada, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.